Esta lección comienza donde toda educación debe comenzar, con el valor del alumno a la luz de la cruz. La educación proveniente de la Iglesia y sus departamentos debe penetrar y superar cualquier tendencia cultural que sea antagónica al reino de Dios. Y sin embargo, vivimos en una red de cosmovisiones y corrientes culturales en competencia que bombardean continuamente a niños y adultos por igual. Y este choque hace que muchos buscadores de la verdad, jóvenes y adultos, duden y planteen preguntas. O sea, son arrinconados a veces con preguntas por sus amigos, por sus compañeros de estudio o de trabajo. Sin embargo, nuestras iglesias locales deben brindar la oportunidad de responder a estas preguntas. Ya sea que la iglesia hable de la confusión, la oscuridad moral o la desesperación que roba el mundo, si nuestras respuestas contienen la verdad que hemos aprendido de Jesús, entonces estaremos cumpliendo la comisión de Jesús de ser la sal y la luz del mundo. Y una vez que hayamos terminado de pensar en todas estas gloriosas aspiraciones de difundir la verdad de Dios por todo el planeta, es importante recordar las cosas simples que pueden hacer o deshacer nuestra misión. En un momento más, regresaré. Comencemos con esta porción bíblica, Primera de Tesalonicenses 2, 6 al 8. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermosas palabras del apóstol, ¿verdad? Desde los primeros tiempos en que los fieles se reunían para adorar a Dios en sinagogas, hogares e iglesias, la Biblia muestra a gente que, mediante el estudio de las Escrituras y la adoración, anhela conocer a Dios y comprender su voluntad. La Biblia también revela repetidamente que la iglesia es un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes y donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad para la vida, para nuestra vida. Y a veces tenemos miedo de hacer preguntas. Sin embargo, descubrimos que en la Biblia muchas veces se usan preguntas para lograr que la gente tenga una comprensión más clara de Dios. De igual modo, en toda la Biblia se usan historias para crear oportunidades para que la gente se replantee sus compromisos y encuentre respuestas a sus preguntas. Jesús se centró particularmente en este tipo de educación con sus discípulos y seguidores. Él hacía preguntas. Y para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, debe proporcionar el espacio para que haya un verdadero diálogo, un diálogo franco. Así como escuchamos tantas veces siendo alumnos en la escuela que nos decían los maestros, no hay preguntas tontas. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y su plan para la vida. Se cuenta la historia de un rabino que mirando a los ojos adormilados de los jóvenes que estaban sentados en el aula, les preguntó: alumnos, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Varios alumnos levantaron la mano con cautela. Rabí, preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? No. Rabí, ¿es cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra? Levantó la mano otro alumno. Y después de escuchar una gran cantidad de respuestas, el rabino anunció: alumnos, uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes se había visto y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. ¿Recuerdas la conocida parábola de Jesús del buen samaritano? San Lucas capítulo 10, versículos 30 en adelante. Respondiendo, Jesús dijo:
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dios nos ayude a ver en cada persona un ciudadano del reino de los cielos, un hermano y una hermana, no importa la raza, el color, el estatus social, porque todos somos hijos de Dios, creados de una misma sangre. Por donde miremos, parece que nuestro planeta se está replegando sobre sí mismo, intercambiando luz por oscuridad. Sin embargo, también encontramos oscuridad mucho más cerca de nosotros al considerar nuestra experiencia en este mundo difícil y desafiante. A veces somos tocados por esa oscuridad, ¿verdad? Porque nosotros también conocemos los horrores que nos depara esta vida mientras luchamos con la enfermedad. Nos toca a todos mientras afrontamos la pérdida de los seres queridos, mientras vemos a las familias sucumbir en la separación, el divorcio, mientras luchamos por dar sentido a muchos de los males de nuestra sociedad y cultura. No obstante, en medio de este panorama de ruina moral y oscuridad espiritual, en medio de todo este ruido externo e interno, escuchamos las palabras de Jesús para cada uno de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para cubrirla por un cajón o ponerla allí abajo. Por el contrario, se pone en la repisa en lugar elevado para que alumbre a todos los que están en casa. Y Él dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras que de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos vivir? A pesar de vivir en esta marea de oscuridad, disipemos la oscuridad con la luz, siendo la sal de la tierra. ¿De qué manera como cristianos lo que hacemos impacta en cómo los demás ven a Dios? Alguien me decía: con Dios no tengo problema, el problema son sus hijos. Y tenía razón. Y otro me dijo: el Señor no ha venido todavía porque no ha encontrado a nadie a quien llevarse. Hermanos, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Te das cuenta que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras o nuestro mensaje? Pero cuando las dos cosas se juntan, hay un poder que la gente decir: este es el camino, yo quiero seguir este mensaje, quiero seguir este derrotero. Sentado junto al mar de Galilea, ese día bajo el sol ardiente, ¿cómo habrá entendido sus palabras la audiencia de Jesús? Los que escucharon sus palabras sabían todo acerca de la luz y la oscuridad. Por cierto, tenían mucha oscuridad para temer. Vivían bajo la ocupación romana, en una sociedad militarizada, que a pesar de su falta de teléfonos, computadoras e internet, en muchos sentidos era tan eficiente como la nuestra y en algunos aspectos aún más aterradora. Porque los romanos estaban por todas partes y les recordaban a las masas en la ladera que quienes insistían en causar problemas rápidamente se encontrarían con los torturadores y con una muerte desnuda en una cruz romana. Y sin embargo aquí estaba Jesús llamándolos a vivir como la luz, a ser misericordiosos. Dime si no era difícil ser cristiano, ser creyente en el primer siglo. Pero allí estaban ellos escuchando este mensaje. Un mensaje de misericordia, un mensaje apelando a la pureza de corazón, a ser pacificadores a pesar de las tinieblas y la opresión. Por ende, la educación cristiana, amados, debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios
a los demás. Pregunto, ¿de qué manera podemos mostrar a los demás la realidad y la bondad de Dios? Pregunto en forma práctica, ¿cómo lo podemos hacer? Si como iglesia nos proponemos seriamente ser la fuerza para la educación cristiana, ser una fuerza, estar unidos, ser un solo bloque, es imperativo que comencemos con Jesús, amado. Jesús llamó a los discípulos. Primero los entrenó para misionar caminando junto con ellos. Jesús les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente que debían cuidar y amar. Y diariamente Jesús los desafiaba con su visión de lo que podría ser este mundo cuando las personas comiencen a tratarse como hermanos y hermanas. Miremos cuál es el consejo que da Dios y cuál es el mensaje para todos los que somos sus seguidores. Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Durante 3 años, los discípulos observaron cómo Jesús, su maestro, hacía realidad los ideales del reino. Y estaban entusiasmados, por supuesto. Ideales anunciados en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret, y más se entusiasmaban. El perdón, la gracia y el amor iban de la mano con la soledad, el compromiso y las dificultades. Si había una lección que aprender, era la lección de que el discípulo no es algo que uno lo toma a la ligera. Porque, ¿sabes? Somos discípulos de por vida. No solo por un día, cuando el Señor nos llama. Somos llamados a un estilo de vida. En el Juan lo comenta y dice, el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. A todos los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Es bueno recordar que fue Jesús quien inventó el discipulado. Hoy se habla mucho de discipulado. Pero yo pregunto, amados, y aquí hago este paréntesis, ¿cuán buen discípulo estamos siendo si hablamos solamente del maestro y la virtud del maestro y no enseñamos lo que el maestro nos dijo que tenemos que enseñar? ¿Estamos siendo un buen discípulo? ¿O estamos usando la palabra discipulado solamente para exaltar a alguien que merece ser exaltado, pero al mismo tiempo desobedeciendo lo que Él nos dijo? Enséñales que guarden todas las cosas. Mira, aunque los rabinos de la época, en su época traían seguidores, fue Jesús quien llamó a hombres y mujeres a seguirlo. Los rabinos nunca podrían haberse imaginado un llamado tan radical como para sugerir que estar con Jesús era más importante que todos sus mandatos. Y allí comenzó el conflicto. Y como discípulos de Jesús, no solo mostramos respeto por todas las personas, además trabajaremos para proveer el tipo de lugar donde todos puedan crecer y desarrollarse. Por eso la iglesia debe ser el lugar más seguro, donde podamos tener un encuentro con el Maestro, encuentros unos con otros, moldearnos a su semejanza y salir al mundo para contar lo que hemos encontrado en Jesús. Por lo tanto, toda educación cristiana debe incluir este sentido de misión, de propósito, no solo para ganarse el sustento, sino para hacer en nuestra propia esfera lo que Jesús nos llama a hacer, seguir sus pasos al suplir las necesidades de los necesitados y compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. Dime si no hay diferencia entre educación cristiana, que se proyecta a la eternidad, y la educación del aquí y el ahora, la educación secular. No confundas, hermano y hermana, porque educar, como dijimos la vez pasada, es redimir. Y eso es lo que está haciendo nuestra escuela adventista con todos sus defectos. Es el mejor lugar donde pueden estar nuestros hijos. Albert Einstein, quien a menudo es considerado el padre de la física moderna, escribió. Él dijo, y quiero leer la cita aquí. Lo importante no es dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evitar sentirse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida,
de la maravillosa estructura de la realidad, alcanza con que uno trate simplemente de comprender un poco de este misterio cada día. Nunca pierdan la sublime curiosidad. Y está tal vez uno de los secretos de Einstein. Siguió preguntando, investigando, averiguando. Y su conocimiento, hay cosas que ni siquiera se han podido revelar, cosas que él ni siquiera estuvo dispuesto a revelar porque tal vez el mundo no estaba dispuesto a comprenderla en su momento. Vivimos en un mundo de misterios y Dios conoce los misterios. La ciencia moderna nos ha mostrado que existe una increíble complejidad en casi todos los niveles de la existencia. Y si es así para las meras cosas físicas, pues cuánto más para las cosas espirituales. No pienses que ya lo has conocido todo. No digas ya he estudiado esta escuela sabática otra vez. Más de lo mismo. Hermano, más de lo mismo nos lleva a cosas más profundas. Porque este libro, aunque lo leas cientos y cientos de veces en tu vida, vas a encontrar más y más profundidades. Veamos qué nos enseñan los siguientes textos sobre la búsqueda de la verdad, la búsqueda de respuestas. Leeré varios versículos y comenzaré aquí con Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Saltamos a Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Vamos a Hechos 17. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Salmo 25. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. San Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados, la Biblia está llena de historias de gente curiosa muy parecida a cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que tienen preguntas, miedos, esperanzas y alegrías. Personas que a su manera buscan la verdad, buscan respuestas a las preguntas más difíciles de la vida. Por eso dice el sabio Salomón, inspirado por Dios, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué dice ha puesto la eternidad? Es que fuimos creados para vivir para siempre. Y por eso cuando venimos al sábado a la iglesia, que es un pedacito de eternidad, estamos uniendo nuestro pasado, nuestro futuro, con ese hilo de oro que nos recuerda que Él es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Aquí está Salomón expresando una gran verdad. Algunos traducen esta palabra hebrea olam como eternidad y otros como un sentido del pasado y del futuro. Entonces, según este versículo, Dios ha colocado en la mente y en el corazón humanos un sentido del pasado y el futuro, la eternidad misma. Es decir, como seres humanos, tenemos la capacidad de pensar en lo que llamamos las grandes preguntas sobre la vida, nuestra existencia en general. Y aquí quiero hacer un paréntesis y decir lo siguiente. No es como la nueva era que somos eternos, que hazlo por ti mismo. No, hermanos, nosotros perdimos la vida eterna en el jardín del Edén por escuchar justamente a la serpiente. Pero Jesús es vida eterna. Y cuando aceptamos a Jesús, tenemos ya el anticipo de esa vida eterna en nosotros, que Dios quiere implantar en nuestro corazón. Cuando Jesús venga, nos devolverá la eternidad, se cerrará este paréntesis para siempre y regresaremos a la eternidad. Ya se cerrará el paréntesis de tiempo como lo conocemos ahora. Ese es tu destino, ese es mi destino. Y por supuesto, las Escrituras juegan un papel esencial porque nos muestran todo el panorama de este paréntesis, pero nos muestra la eternidad del pasado, la eternidad del futuro. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? Todo está aquí. Y estas son las preguntas que los que buscan la verdad se han estado haciendo desde el comienzo, según los registros históricos, por supuesto. Y tristemente de allí han surgido muchas filosofías de vida y muchas religiones incluso,
porque en lugar de ir a la fuente, se han basado sobre el conocimiento en sí mismo y surgen movimientos y pensamientos y filosofías en este mundo y muchas religiones. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Es poder ayudar a estos buscadores a encontrar algunas respuestas en la actualidad. Ve tú a Oriente, ve a la India, ve a la China, donde los sistemas religiosos, las creencias budistas o las creencias hindúes hablan de las reencarnaciones, nunca encuentran paz, no ven un final. Pero cuando ellos tienen, qué hermosa oportunidad tenemos de presentarles la verdad de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ellos están buscando, son personas sinceras. Por eso pregunto, ¿qué es la educación cristiana sino conducir a las personas a estas respuestas que se encuentran en la palabra de Dios? Porque las Escrituras, amados, deben desempeñar el papel principal en dar la respuesta a las grandes preguntas de la vida. Es obvio esto. Así debe ser, porque este es el manual de Dios, el manual del fabricante para toda cultura, para cada persona que ha venido a este mundo. Bueno, ahora vamos a algo muy práctico. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pregunto, ¿te imaginas si tuviésemos este espíritu, si reflejáramos esto en nuestras escuelas e iglesias? ¿Dispuesto a dar la vida por nuestro hermano y hermana? Muchos lo están haciendo. Dispuesto a dar todo de sí para alcanzar a los demás. Y al vernos confrontados por la degradación de la comunidad en la sociedad, hoy vivimos en una época en la que la interpretación bíblica de la iglesia nunca ha sido tan significativa como es ahora. Los principios vividos que se presentan en este libro hacen la diferencia en un mundo individualista, un mundo de egoísmo, un mundo de separación, de maldad. Como nos recuerda Mateo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mira, la visión neotestamentaria de lo que es la iglesia y la comunidad cobró forma principalmente en los hogares de los creyentes, o sea, ese grupo pequeño. Fue allí donde la comunidad se reunía en grupos limitados, pequeños, para orar, cantar, celebrar la cena del Señor. No tenían iglesias ellos. Fue Constantino que más tarde comenzó a hacer las iglesias y ahí comenzó el declive, porque allí estaban ellos aprendiendo a compartir las palabras de Jesús entre ellos. Y estos grupos de culto también llegaron a ser las primeras escuelas de la iglesia, ya que este era el lugar donde conocían la Biblia y la nueva vida de Jesús. Ahora, era difícil tener una Biblia, hermanos. Eran rollos, pergaminos que había que andar desenvolviéndolos, costosísimos, cada uno en diferente libro. Los escritos de Pablo, como de Romanos 12, que nos dicen, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Esto sugiere lo que escribió Pablo, que la iglesia tomó muy en serio esta obra de educación. Y estos primeros creyentes pronto descubrieron que es en comunidad como se puede vivir mejor el Evangelio. En comunidad tenemos razones para cantar más fuerte, orar con más fervor y ser más cariñosos y compasivos. Y cuando escuchamos a otros hablar de la bondad de Dios, sentimos lo bueno que ha sido con nosotros también. Y cuando escuchamos de las heridas y las luchas de los demás, sentimos también el cuidado de Dios en nuestra vida y experimentamos un deseo renovado de ser instrumentos de su gracia y de su poder sanador. Y Pablo afirma que el Evangelio de Dios lo es todo. El poder de la cruz, la resurrección del Señor, la promesa de su regreso. Allí está todo, amados. Qué hermoso reunirnos para fortalecer nuestra fe. Eso es educación. Simplemente no había mejor noticia en todo el mundo y Pablo pasó su vida entregando, prácticamente entregado al desafío de compartir la historia de Jesús con total integridad y total compromiso. Sin embargo, Pablo sugiere que el mensaje del Evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. No guardarnos para nosotros,
Nunca debemos olvidar que la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia. Piensa bien cómo vives y hazte esta pregunta. ¿Qué tipo de testigo soy para quienes me rodean? La iglesia, amados, ha sido llamada hospital para los espiritualmente heridos. Esta es una metáfora mucho más común de la que llama a la iglesia una universidad para los que perecen en la ignorancia y la oscuridad espiritual. Una universidad en la que todos estamos llamados a inscribirnos como académicos residentes de por vida, aprendiendo de Jesús de Nazaret, el maestro de los maestros. Pero también las dos metáforas, hospital y universidad, realmente deben unirse para darnos la comprensión más completa de la palabra iglesia. Es decir, nuestra curación espiritual debe ir acompañada de una educación religiosa que nos capacite para ser discípulos. O como dice la sierva del Señor, Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada a Él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundacionales del reino de Dios. Estamos siendo la luz, la sal. Dios nos ayude, que así sea. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos ser la sal, la luz. Queremos que el mundo te dé gloria a ti por lo que haces en la vida de tus hijos. Bendícenos y perdónanos hasta aquí. Nos hemos conformado solamente con ser consumidores del Evangelio y estar sentados escuchando, cuando debemos levantarnos para proclamar y arrojar luz a un mundo que perece. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.